Y nos vamos de inmediato a lo que está sucediendo con esta audiencia de formalización. Es la voz de la jueza Mariana Leighton. Invasión al giro bancario, el artículo 39, inciso sexto de la Ley General de Banco, por usurpar el giro bancario, dado que Factop, a través de diversas personas jurídicas, ofrecía rentabilidades periódicas a cambio de una inversión, las que nunca se llevaron a efecto, lo que consistía en definitiva en una estafa, que en realidad la empresa era una prestamista con una fachada de factoring, toda vez que los documentos mercantiles eran ideológicamente falsos y no involucran ningún servicio subyacente a las mismas, originando además la infracción a la Ley de Mercado de Valores en sus letras A y E del artículo 59 respecto del flujo de información remitida por la corredora de bolsa STF, que debía proporcionar los índices patrimoniales de liquidez y solvencia, cuestión que se disfrazó en base a documentación falsa, lo que originó la suspensión de marzo del año 2023, que además de constituir infracciones administrativas, constituyen también delitos económicos. En este aspecto, los encausados entregaron primeramente cheques que, en el supuesto en que estos fueran dirigidos únicamente a ser respaldados con dineros provenientes de Factop S.p.A., su labor primaria resulta dirigida a crear la imagen de rentabilidad de las inversiones de la mencionada empresa, vinculándose de esta manera en la puesta en escena para atraer más inversionistas al supuesto fondo de inversión, bajo la promesa de una rentabilidad y generando los fondos dirigidos a solventar lo que fue la deuda financiera de los hermanos Jalab y el grupo cercano a los hermanos Sauer con el sistema financiero, lo que llevó a la transacción de documentos financieros, facturas ideológicamente falsas, perjudicando en definitiva fondos de inversión, Puerto X y empresa factoring, entre otras. De acuerdo con los antecedentes consistentes en el informe de análisis de cuentas corrientes respecto de los imputados, testimonios y evidencia, aun cuando no se encuentren aún contrarrestados con las pericias de las defensas respecto de las cuentas corrientes de los imputados y de la persona jurídica Stern, prueba que deberá rendirse por suerte durante el curso de la investigación, teniendo en consideración que el legislador castiga las conductas punibles del blanqueo tanto al que de cualquier forma oculte, disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen directo o indirectamente de los delitos que menciona. Además, el que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes con ánimo de lucro cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. Y teniendo en cuenta que los investigados respaldan las labores de la empresa Factop desde su posición de inversionista, abogado, asesor y en sus diversas posiciones que ocuparon cada uno de los interpelados, generando esta documentación ideológicamente falsa y recibiendo además depósitos provenientes de estos fondos ilícitos, recibiendo además como contraprestación líneas de créditos de Factop S.p.A., STF y otras, generada a partir de recursos originados en la facturación ideológicamente falsa de dichas empresas, resulta configurado el delito de lavado de activos, y el desconocimiento que se alega por las múltiples defensas en este estado procesal no resulta creíble en torno a la multiplicidad de antecedentes que sirven para justificar la tesis de la acusación. 3. En cuanto al delito tributario, se estima también justificada la participación del delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, en calidad de autor respecto de cada imputado y en delito reiterado en el caso de Hermosilla, con los antecedentes recopilados por el Servicio de Impuestos Internos. Así se concluye que se presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta manifiestamente falsas, consignando en el formulario 22 ingresos menores en relación de advertirse una diferencia entre los retiros no declarados respecto de las sociedades Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada y Profesionales Luis Edgardo Hermosilla Osorios, Abogado Limitada, y los montos relativos a depósitos de cheques y efectivos de origen desconocido. El imputado en los años tributarios 2019 y 2023, en consecuencia, se advierte que subdeclaró ingresos según el análisis de cuentas y generó una declaración de impuesto presentada en forma falsa o incompleta que provocó perjuicio a las arcas fiscales. Asimismo, se configura el mencionado delito respecto de Villalobos, que presentó declaración anual de impuesto a la renta manifiestamente falsa, consignando en el formulario 22 ingresos menores en razón de advertirse una diferencia entre los retiros no declarados respecto de las sociedades Stern, Asesorías S.p.A. y los montos relativos a depósitos de cheques y efectivos de origen desconocido en el año tributario 2023. Y en consecuencia, concluir que se subdeclaró sus ingresos según el análisis de cuentas corrientes y generó una declaración de impuesto presentada en forma falsa e incompleta que provoca perjuicios a las arcas fiscales. Que
que por su parte se configura también el mencionado delito tanto respecto de Villalobos y Angulo, todas que utilizaron diversas maniobras respecto al contribuyente Asesorías de Negocios Comercio S.p.A. en la declaración anual de impuesto maliciosamente falsa en el año tributario 2023, contabilizando y declarando como gastos 254 facturas falsas y 25 notas de crédito falsas. Contabilizaron y declararon como ingreso 323 facturas falsas y 123 notas de crédito falsas. En este aspecto, la investigación de los delitos tributarios se sustenta básicamente con la recopilación de antecedentes de acuerdo a la ley y se reitera además que el desconocimiento de acuerdo al párrafo ya señalado. Se descarta. La jueza Mariana Leighton, para resolver, tiene que anunciar la resolución si hay qué medidas cautelares va a adoptar en el caso Audio, caso de Hermosilla, particularmente el Contralor Luis Hermosilla y Leonardo de Villalobos. Seguimos escuchando. En la que debemos estar para establecer los presupuestos de su concurrencia. Y en este aspecto es indispensable aquí hacer una distinción en relación a los fundamentos de la necesidad de cautela y la situación procesal de cada uno de los imputados en esta causa. Tratándose del imputado Angulo, cabe tener en consideración que este ha sido formalizado por los delitos de lavado de activos y delito tributario, como ya se ha desarrollado. Teniendo en consideración la pena probable en relación a los delitos y la extensión del mal causado en relación con el delito tributario, respecto del cual se ha hecho una consignación en la cuenta corriente del tribunal, se erige este respecto la medida de prisión preventiva como desproporcionada, teniendo en consideración además que tratándose del delito de lavado de activos, la norma no puede superar la del delito base de estafa, al que estuvo incluso el Ministerio Público, y a este respecto puede verificarse el cumplimiento de una condena en libertad a la luz de la concurrencia de la atenuante objetiva del artículo 11, número 6, en relación con la ley 18.216, y pudiendo a este respecto disponerse de medidas cautelares de menor intensidad, respecto de las cuales se abrirá debate. Tratándose de la imputada Villalobos y el imputado Hermosilla, ambos han sido formalizados por los delitos de cohecho reiterado, lavado de activos y delito tributario, reiterado este último en el caso de Hermosilla. En este aspecto, en relación a una prognosis de pena, debemos considerar primeramente que en relación al cúmulo de antecedentes recopilados en el curso de la investigación, existe una sospecha grave y fundada de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación, falsificación de elementos de prueba, inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. En este aspecto, quedan en la retina del tribunal que se efectuó un allanamiento en el domicilio del imputado Hermosillo Osorio, en el que se incautó el teléfono móvil de aquel que permitió encontrar conversaciones de este con el exdirector de Policía de Investigaciones, siendo este uno de los múltiples contactos que le permitía obtener favores conforme a sus propios intereses. Que por su parte, la imputada Villalobos fue quien de manera directa contactó funcionarios de servicios públicos instalándose en una cadena de solicitud de favores a cambio de dádivas, siendo incluso derivada por esto a otros funcionarios de manera tal que la investigación se encuentra solo en sus inicios. Y en este sentido, determinar las dimensiones de la contaminación que se efectuó en los cimientos de las mentadas instituciones, vulnerando con ello la probidad de los funcionarios públicos que debían cautelar los principios y los valores mencionados de los servicios, hace indispensable que, atendido la gravedad de los delitos y sus consecuencias en el ámbito institucional como en el mercado financiero, configuran los delitos pluriofensivos, hacen en definitiva la libertad de los imputados sea un peligro para la seguridad de la sociedad y por consecuencia se decretará a su respecto la prisión preventiva. En cuanto al lugar de cumplimiento de la condena, tal como lo ha observado la defensa, es el Centro Penitenciario Femenino el único establecimiento que el día de hoy, por lo menos de acuerdo a la información que maneja este magistrado, es el habilitado para recibir a su representada, sin perjuicio de lo cual se pedirá informe a Gendarmería para los efectos de habilitar el establecimiento Llaver, que es el que se acostumbra a establecer para los efectos de cumplimiento de penas, más bien, para los efectos de las medidas cautelares. Prisión preventiva entonces para Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, ha decretado la jueza Mariana Leighton.